Aquí hay una pregunta sobre una frase bíblica que tiene muchas interpretaciones. La frase es: a quien mucho tiene, más le será dado. Y a quien poco tiene, hasta eso le será quitado. Aquí, entre otras interpretaciones que puedan tener, puede estar indicando dos situaciones kármicas opuestas. Aquello que debe vivir la prueba de la factura, que es una prueba muy difícil de resolver, porque ni todos saben hacer las cosas correctamente. Y tener más de lo necesario es todavía más difícil. Así que existe esta prueba de que tengamos las cosas con factura. Así que si estamos en esta prueba de cómo actuamos con esto, cuanto más tenemos, más vamos a tener. Y tenemos que ver cómo es que vivimos eso y qué hacemos de esto. Lo que hacemos con las dádivas que nos fueron prestadas, porque nada es nuestro. Estas son cosas que pueden irse así como llegaron. Así que si nosotros estamos viviendo la prueba de ver lo que hacemos con las cosas que nos son dadas, esto es así: que mucho tiene, más le será dado. Ahora, el que poco tiene, hasta eso le será quitado. Esta es la prueba contraria y es para ver cómo nosotros actuamos, cómo nos comportamos, qué es lo que comprendemos, cómo nos aceptamos y vivir aquello y ver aquello que es llamado de carencia. Y ver cómo nosotros estamos delante de esta situación opuesta primera. Y una persona dice que nosotros sabemos que tenemos que elevar nuestro patrón vibracional. Pero, ¿cómo es que se hace esto? Bueno, esta teoría no se aplica siempre tan bien como nos gustaría. Ahora, ¿cómo podemos hacer para vivir aquello realmente que queremos ser? Yo pienso que nos ayudaría mucho tener presente que nosotros somos ya. Uno ya es, en esencia, en el fondo, en nuestra realidad. Nosotros somos lo que tenemos que ser. En la mente única nosotros ya somos, y esto ayuda bastante. Y esas limitaciones en las cuales nosotros nos encontramos, hacer ese reconocimiento es bueno, porque esas son cosas temporales, son cosas pasajeras. Y igual cuando nos encontramos tan limitados, nosotros ya somos lo que tenemos que ser. Saber eso, esto ayuda. Tenemos que asumir estas etapas de reconocimiento con nuestro propio ser. Ahora, en la práctica, en el día a día, nosotros tenemos que continuar esforzándonos, continuar empeñándonos. Porque estos sentimientos, estos pensamientos, estas acciones que para esta persona son indeseables, estos son hábitos que nosotros ya fuimos adquiriendo a través de otras vidas o en esta misma vida. Así que para usted cambiar de hábito, para usted disolver un hábito, se necesita voluntad. Se necesita querer esto. Solo que si no se quiere, si no se tiene una voluntad suficiente para disolver el hábito, por supuesto que no van a encontrar energía para hacer esto. Ahora, si tiene la voluntad, la determinación de disolver un hábito, porque cualquier hábito es para ser disuelto.
no es para permanecer, aun cuando hay hábitos positivos y negativos. La gente se deja llevar por los positivos porque es positivo y uno lo piensa que es tan bueno, pero eso tampoco sirve. Hábito está hecho para trascender y transformar y cambiarlo hasta llegar a otro punto. Así que se necesita persistir e insistir desde el inicio. Y luego es como si un mecanismo automático se desencadenara y uno no necesita hacer más esfuerzo, porque ya hicimos un cierto esfuerzo, un cierto trabajo. Y eso va a desencadenar otro mecanismo. Y esto ya uno lo ve antes de que todo suceda. Y se ve y se puede tener la fuerza para no dejarse llevar. Pero esto ya sucede después que usted hizo el esfuerzo por un cierto tiempo. O puede ser que se dé, que después que ya usted hizo el esfuerzo, usted quizás ya lo hizo antes y usted evita ese pensamiento. También puede darse cuenta durante de la emisión de ese pensamiento y usted tenga fuerza para interrumpir ese pensamiento o para cambiarlo. Esto es una cuestión de ejercicio, de persistencia. Y durante una cierta etapa, aun cuando se haga todo ese esfuerzo, ese trabajo, no estaremos manifestando todo, pero vamos a estar manifestando el estado de la persistencia, de la constancia, ese esfuerzo, ese estado del empeño en llegar a esa transformación. Con todo esto no se necesita tener apuro, prisa, porque además pareciera que es un camino sin fin, pero no es. En cierto punto uno se da cuenta que las cosas están sucediendo como se aspira, como se desea. Nosotros estamos teniendo muchas oportunidades en esta época, ya eso lo sabemos. Y aquí hay dos casos bien explícitos sobre eso. Una persona soñó, por ejemplo, que habían colocado en sus manos una llave. Y eso fue tan real que ella se despertó con las manos en la posición como si estuviera sosteniendo esas llaves en el plano físico. Ella despertó y estaba en esa posición, en esa posición en que el sueño ya recibió la llave. Y cuando ella miró para sus manos, instintivamente, ella empezó a buscar la llave, porque era tan real para ella. Buscó la llave en la cama, de lo tan real que había sido el sueño. Claro, esto es una ayuda que la persona estaba teniendo. Esta llave que se nos entrega es una habilidad para que nosotros lidiemos con las situaciones. Así que nosotros tenemos la llave, la habilidad para lidiar con ciertas situaciones, porque la habilidad es una cosa que se requiere de todos nosotros en el camino espiritual. Nosotros tenemos que ser hábiles para lidiar con todo, principalmente con esas fuerzas que nos lanzan, esas energías que contrastan con nosotros. Aquí hay que tener habilidad porque existe una lucha entre estas fuerzas. Independientemente de que nosotros querramos o no estas fuerzas luchan, son antagónicas. Cuando esto empieza a manifestarse en nosotros, comienzan a aparecer en nosotros contrastes, contradicciones. Esas son esas fuerzas contrarias, esa lucha entre ellas, y hay que tener habilidad para enfrentar esto. Y ahí cada uno va a ver qué es lo que esto quiere decir para cada uno. Ella recibió esa llave en el sentido de que tiene que ser hábil para lidiar con esa situación.
para lidiar con situaciones críticas o situaciones que tengan más cuidado. Sería muy bueno que ella en esas situaciones se recordara que no se deje vencer por ese hábito antiguo de impulsividad, de hacer las cosas por impulso. Eso sería un hábito antiguo. Este punto de hacer las cosas sin pensar es falta de habilidad de librarse de ciertas situaciones. Hay que hacerlo, usar esta llave y verá que estas cosas mudan. Así que esta llave puede ser representada sobre muchos aspectos. Esta misma persona, el mismo día que soñó eso, abrió un libro de la serie Agni Yoga y cayó en esta frase. El empeño es la llave para la cerradura. Entonces, ahí está. El esfuerzo, el empeño, la constancia, la determinación, la decisión. Así que para usted la llave es el empeño, la constancia. Esa es la llave que va a abrir esa cerradura. El empeño es muy necesario. Por ejemplo, aquí nosotros estábamos en una reunión en que se hablaba de muchos asuntos de Figueira. Era una reunión así entre personas dispuestas a ayudar en todo. Y durante la reunión, una persona tuvo un sueño despierto. ¿Saben, no? Lo que es un sueño despierto. Es aquel que la gente tiene con los ojos abiertos y uno puede hacer otras cosas. Cuando uno está durmiendo, el cerebro no está durmiendo, pero el cerebro no está durmiendo. Y la gente y las personas pues sueñan cuando está despierto. Esto también sucede, ¿no? Solo que no está durmiendo. Esta persona estaba en esta reunión y al mismo tiempo soñaba. Soñaba que dos vidrios de agua eran canalizados para dos grandes reservas. Uno llegaba por la derecha y otro por la izquierda. Antes de que ellos se unieran, el canal central que conducía a aquel manantial de reserva, las aguas, tanto de un lado como del otro, pasaban por una tela que filtraba los residuos más gruesos que aquella agua traía, así como hojas, tallos, etc. Y había se necesitaba de algunas personas que retiraran ese material que se acumulaba ahí para que lograr pues que el volumen del agua no se transbordara para ninguno de esos canales, ni del derecho ni del izquierdo. Esa agua sería purificada para ser redistribuida y para volver también el congelador potente. Así que vemos que ahí hay dos conductos de agua que representan lo positivo y lo negativo. Y esto se debe unir en una sola cosa. Y para que esto suceda, para que esto se una, tiene que purificarse. Por eso es que tiene aquella red, aquella tela. Así que la purificación de esta agua que viene por los dos conductos, por las dos polaridades, positivo y negativo, antes de unirse y formar un solo conducto y llegar en el reservatorio, esto necesita ser filtrado, necesita ser purificado, necesita ser trabajado. Y en el sueño dice que había necesidad de personas para hacer esto. Se necesitaban seres para retirar esos residuos de esas aguas, para limpiar esas aguas. Atrás de las redes tenían que ser retirados para que esa agua no se transbordara antes de llegar al reservatorio. Así que vean, estos dos conductos de agua y esta agua, esto representa la energía imparcial, la energía total,
que viene con todo, con hojas, con gallos. Viene entera como ella es. Y en el medio del proceso, del camino, nosotros vamos a ir encontrando las herramientas, los medios para lograr que esta energía logre su trayectoria, su objetivo. Pero para que esta energía no se transborde, no se pierda, necesitamos que nosotros cumplamos nuestra parte, retirando esos residuos, retirando todo esto que impide que la energía llegue donde tiene que llegar, en la forma en que ella debe estar. Y aquí, vean, tenemos ahora un sueño en el cual se ve la necesidad del complemento de una tarea. Se ve la acción de unas fuerzas contrarias para que eso no se cumpla. Y se ve claramente el valor de cumplir una tarea. Porque nosotros tenemos una tarea y tenemos solo una parte y sabemos solo de una parte de la utilidad. No tenemos conciencia de la amplitud de la utilidad, la amplitud de la existencia de esa tarea. Así que cumplimos una tarea por algún motivo, pero tiene tantos motivos para que esa tarea sea desarrollada y sea cumplida que nosotros no imaginamos. Así que en los sueños, el coral, en ese sueño el coral se estaba preparando para cantar, pero una fuerte brisa, fuertes vientos, estaban impidiendo que el coral se presentara. Así que el viento empezó a cargar a uno por uno de nosotros y nos tuvimos que reunir, unirnos todos para no ser cargados por ese viento. Así que aquí está esta situación, por ese viento, para no ser cargados por esa brisa, ese aire. Y había un grupo de personas esperando ir al coral. Y entre ellas, algunas personas estaban con fechas marcadas para viajar. Y era simplemente aguardar, esperando que el coral cantara para ella seguir su viaje. Esto es bastante interesante, es muy ilustrativo. Y esto sirve no solamente para el coral. Esto sirve para cualquier tarea que nos sea dada. Así que las personas que necesitan que esa tarea se desarrolle para poder pasar por un proceso, no es solamente eso. Fíjense que hay muchas personas que no van a poder continuar su camino si no pueden pasar hasta que eso se dé y se manifieste, esa otra tarea. Esto es muy importante. Así que la responsabilidad ante una tarea y lo que es nuestra precisión puede tener una consecuencia muy positiva en algunos casos o negativa en otros casos, si no se lleva a cabo como está indicado. Y nosotros sabemos que somos ayudados de todas las maneras, de todas las formas. No solo de disponer de circunstancias para desarrollar algunas cosas, así como pruebas que tenemos que pasar. Somos ayudados de diferentes maneras. Aquí esta persona dice que cuando ella tenía 7 años de edad, ella se acostaba y lloraba mucho en silencio, porque ella no comprendía las cosas de este mundo. Cuando ella tenía 6 o 7 años de edad. Pero una noche surgió una voz en la mente de ella y comenzó a hablar con ella. Y era una voz masculina, muy amorosa. Y dice que le producía mucha alegría al escucharlo. Así que después de un ciclo, porque hasta los 7 años nosotros estamos viviendo un ciclo. Después de un ciclo de preparación
Evidentemente, una persona que tiene 6, 7 años de edad y llorar por y llorar por y llorar sola por lo que sucede en el mundo. Evidentemente, esta persona viene con esto de una vida anterior. Su ser interno está muy ansioso para que llegue ese momento, la oportunidad. Ese ser quiere proseguir para hacer lo que tiene que hacer y hasta los 7 años ella no veía la oportunidad de seguir. Porque hasta los 7 años es una fase preparatoria en la cual nuestros cuerpos se están formando, principalmente el cuerpo etérico, físico, se está formando en esos 7 años. Así que por más que uno tenga cosas a hacer, esos cuerpos se tienen primero que formar. Así que en estos primeros 7 años es un tiempo perdido para aquellos que son conscientes de lo que vinieron a hacer en la tierra, como puede ser también un tiempo perdido, también es en la adolescencia. Por eso es que nosotros estamos siendo muy ayudados por la ley de la transmutación, porque hay un alma ya preparada, un alma que ya tiene conciencia de lo que viene a hacer. Ella no precisaría llorar tanto. Ella no precisaría estar tanto tiempo esperando para ella retomar su trabajo. Así que en la ley de la transmutación, esta alma ya entra en un cuerpo ya hecho, ya preparado, en un ambiente, en una situación ya preparada para ella desarrollar lo que vino a desarrollar. Pero no es el caso de esta persona, porque ella tuvo que cumplir toda esta trayectoria. Ella subió el Calvario desde el nacimiento hasta los 14 años, porque esto es un Calvario para quien está, cuántas trayectorias, ¿no?, delante de sí. Así que esta voz que ella oyó, y aquí ella tuvo que esperar a que el cuerpo mental se formara para ella oír esa voz. Tuvo que esperar el tiempo para que se formara el etérico, el astral, y para que el mental estuviera en condiciones de oír esa voz y encontrar aquel estado que ella había dejado. Y muchas veces el ambiente en el cual nosotros desencarnamos por karma o por una oportunidad que uno tenga que tener, eventualmente en aquel ambiente puede ser que no haya comprensión por nuestro estado, por nuestra situación o por aquello que vinimos a hacer. Y aquí no hubo ningún problema. Fue solo un problema de ella escuchar esa voz interna, de oír esa voz masculina. Y ella no preguntaba. No preguntaba a esta voz. Y esta voz le respondía. Ella preguntaba, esta voz le respondía. Lo que le respondía lo que ella tenía que recibir como respuesta. Así que vea lo que nuestra situación terrestre es muy relativa para estas cosas, porque cuando nosotros realmente tenemos que pasar por algo, ninguna situación terrestre nos puede limitar. Este es un caso típico de esto. Así que ella preguntó para esta voz que de dónde ella le estaba hablando, que quién era esa voz, porque podría ser muchas cosas. Ella preguntó que de dónde venía esa voz. Y la voz le dijo. Y la voz le dijo que ella venía de una base fuera de la Tierra. Sí, porque la persona escucha una voz masculina hablando con ella y puede ella pensar que ella es un ser masculino aun cuando esté en un cuerpo femenino. Y puede confundirse, pero ella no. Ella preguntó, ¿quién es usted? ¿De dónde es usted? Y la respuesta fue, de una base fuera de la Tierra. Pero como ella no comprendía lo que era una base fuera de la Tierra, la voz comenzó a falar. Pero dice que falaba solamente para una parte de su mente que podía comprender. Y la parte que no podía comprender no escuchaba nada. Así que no tenía cómo
¿Cómo haber conflicto? Porque nosotros tenemos una mente dual, tenemos una mente completa y tenemos una mente que no es completa. Así que desde esta base neutralizaron y ella pudo escuchar solamente con la parte de su mente que estaba disponible para la evolución de inmediato. Se fijan qué interesante el trabajo de estas bases con nosotros. Así que comenzó a hablar a la parte de mi mente, dice que estaba preparada para esto. Entonces ella comenzó a recibir instrucciones, pero como la mente concreta había sido aquietada, ella no distinguía conscientemente con todo lo que pasó y todo lo que recibió. Pero que aconteció algo con ella, aconteció. Y muchas mudanzas, muchos cambios. Pero después de un tiempo, esta voz le dijo que en cierto punto vendría a buscarla para llevarla con ellos. Pero que iban a haber varios encuentros antes, que no iba a ser tan rápido. Y solo de recordar esto, dice ella, le producía una sensación de alivio muy grande. Porque ella dice que no, que comprendió que no debía quedarse más ansiosa, no estar en ese estado de ansiedad. Así que nosotros sabemos que existen muchas de estas bases que trabajan con nosotros de diferentes formas. Y aquí tenemos una experiencia de una persona que está trabajando con una de ellas. Se puede preguntar si pueden hablar nuestro idioma, porque escucho que hablan como nosotros hablamos. Y pregunta si ellos pueden hablar nuestro idioma, pero no. Dentro de nuestro mecanismo, o de nuestra mente, o de nuestro cerebro, esos impulsos que ellos traen son traducidos de una forma que uno pueda comprender. Así que yo puedo recibir un impulso externo de estos y puedo sentir un impulso apenas y seguir aquel impulso. Es una forma simple. Ahora, esto sucede diferente con cada uno. No es igual para todos. Algunos pueden oírlo como una voz que habla con uno. Y si esa voz viene para hablar conmigo, ella se va a expresar en mi idioma. Así que el impulso se traduce en frases de un idioma. Como este impulso también puede traducirse de otras muchas formas. Y cuando estaba leyendo esto, me vino que esta base a la que se referían, que esto podría ser algo mucho más simple de lo que nosotros pensamos. Porque si es, por ejemplo, la propia luna que está trabajando con nosotros de cierta manera en esta etapa, pero no la luna como luna, la luna como base, que fue en lo que ella se cambió, que fue una base de operaciones extraterrestres. Así que esta base lunar está trabajando con nosotros. Por esta base, o a través de esta base, muchas energías equilibradoras y armonizadoras están surgiendo en este momento para la Tierra y para cada uno de nosotros también. Muchas veces sabemos que durante la noche o durante un sueño algo sucedió con nosotros, pero nosotros no recordamos, no tenemos ese recuerdo. Y no lo podemos tener porque fue algo que fue un trabajo que fue hecho con nosotros en nuestro cuerpo sutil, o en el cuerpo mental, o en el cuerpo astral, o en el cuerpo etérico. Así que uno de esos cuerpos puede ser llevado para una base de estas, puede ser armonizado, equilibrado y tratado,
puede ir cuantas veces sea necesario, mas el cerebro no registra, el cerebro no se recuerda, porque el cerebro no registró, porque él no fue junto, el cuerpo físico no va junto, no va a esta experiencia. Muchos de los estados en los que nos encontramos hoy, estados muy especiales de confusión psíquica o muchos estados de malestar psíquico, mental, nosotros podemos tener presente que podemos ser tratados de esta forma. Puede suceder con nosotros un proceso como este. Y antes de que recorramos los medios terrestres tradicionales o los tradicionales de tratar anormales que están sucediendo con nosotros en esta época de caos psíquicos. Y ese estado se está ampliando, como ya ustedes saben, antes de que nosotros recurramos a cualquier medio material, lo que no quiere decir que no se recurra, pero antes de hacerlo, nosotros podemos recordarnos de esos otros medios. Podemos recordar que los tratamientos, las curas, las reformas que hacen en nuestros cuerpos, hasta las operaciones, nosotros tenemos que recordar siempre que hay otros medios no materiales que no son externos para que esto suceda. Y cuando las personas comparten estas cosas que suceden con ellas, es una oportunidad de que recordemos esto. Porque aun cuando hay personas que están en el camino e informadas, nosotros vemos estas frases muy comunes de comentarios al respecto de su propio estado y los recursos que están usando para cuidarse, y ignoran completamente estas cosas, como si no tuviésemos una información o no tuviésemos un conocimiento. Entonces, en la práctica vivimos de otra forma. En la práctica parece que fuésemos personas comunes, personas normales que no saben de estas cosas o personas que no quieren saber de estas cosas. Muchas veces, cuando la energía del planeta va cambiando, va tornándose muy pesado, confuso por todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo lo que se desarrolla aquí. Nosotros, si tenemos que estar aquí, tendremos que no solamente vamos a ser nutridos y ayudados espiritualmente en una dirección concreta, pero también tenemos que adaptarnos, en cierto sentido, a esta situación en la Tierra. Adaptarnos nosotros nos adaptamos a partir de cosas físicas, de alimentos, de agua, de aire. Estas son cosas bien físicas. Y nosotros necesitamos hacer adaptaciones para continuar en estas condiciones que van a ir cada vez manifestándose más degenerativas. Así que nosotros necesitamos adaptarnos. Necesitamos ser adaptables. Y muchos no están logrando hacer esto solos. Muchos no tienen este proceso de transmutación en sí mismos, con sus propias fuerzas y sus propias energías. Muchos no tienen esto de una manera natural, automático. Así que se pueden recordar en las horas de dificultad de todo esto que está disponible, de todo esto que sucede hoy, e irnos preparando para estar en situaciones bien especiales, bien anormales, como esta de una persona que oye una voz masculina que le habla, le explica las cosas, le transmite lo que ella tiene que recibir. Esto hoy en día no es considerado eventualmente, no se explica científicamente. Esto es considerado una situación muy común hoy,
Porque si nosotros no tenemos condiciones de tener un contacto consciente, bien concreto, con una ayuda de esta externa, nosotros podemos tener esta ayuda inconscientemente. Podemos tener esta ayuda. Y todo esto puede suceder con nosotros inconscientemente. Las personas tienen que ser conscientes de esto porque estas bases hacen esto con mucha simplicidad. Ustedes pueden estar acompañando aquí el trabajo de una base que nosotros llamamos externamente del núcleo Sohin. Y ustedes pueden acompañar aquí y las personas, lo que las personas les sucede aquí, las personas se desenvuelven aquí y las personas mudan. Esto es el trabajo de una base. Y este es el trabajo de una base que nosotros necesitamos conocer, necesitamos darnos cuenta de la presencia de ella. Y nosotros nos damos cuenta de la presencia de una base de esta estando en esos lugares. En estos lugares quiere decir en esa conciencia. Porque ni todos pueden estar en el núcleo Sohin físicamente, porque el núcleo Sohin no es solamente para nosotros, para quien está aquí en Figueira, quien se aloja ahí. El núcleo Sohin es para tener un trabajo equivalente a una nave. Es un trabajo omnipresente y que se va extendiendo y se va fortaleciendo a medida que nosotros lo vamos reconociendo internamente y que nos vamos responsabilizando por él, por aquello que se va pudiendo manifestar ahí. Esas bases, ellas tratan no solamente con nosotros, ellas tienen un trabajo, no tienen un trabajo individual o grupal solamente con nosotros. Estas bases trabajan con regiones de la Tierra. Así que una base de estas puede estar desarrollando un tipo de magnetismo que viene a preservar ciertas regiones de la Tierra y contaminación traída por experiencias nucleares que nosotros no sabemos ni dónde están siendo hechas. Pero ciertas cosas nucleares altamente contaminadas pueden ser disueltas, se pueden resolver o pueden trabajarse por el magnetismo de una base de estas y liberando muchas áreas de la Tierra y muchos seres y a muchos seres de la intoxicación y del desequilibrio. Y si esto se manifiesta en el mental, puede venir un desequilibrio mental o en el astral viene un desequilibrio emocional. Y si estas cosas actúan en el etérico físico, viene un estado de intoxicación físico, contaminación. Nosotros disponemos de muchas informaciones con respecto, tanto al respecto de la Luna como al respecto de la base de Iberak, este centro intraterreno de Iberak, y como esta constitución interna del núcleo Sohin. Así que no deberíamos estar indiferentes ante estos asuntos y no quedarnos pensando que estos asuntos que son para 2 o 3 pocas personas o para las personas que coordinan, esto es con todos. Todos deben estar conscientes de estos asuntos y todos deben estar trabajando estos asuntos. Claro que vamos a trabajarlos, vamos a estudiarlos sobre Luna, sobre Iberá, sobre Sohin, sobre lo que fuera, sobre rayos, lo que tuviese que ser. Vamos a irnos informando sobre eso, no eventualmente para tener una actuación con los otros conscientes, porque esto puede crear un obstáculo muy serio para el trabajo. Una persona que no es para interferir en esto va interfiriendo entonces en el tratamiento de los otros, así que no es para eso que nosotros somos invitados a participar de estas informaciones.
Pero nosotros tenemos que responder a esto como debe ser. Y podemos irnos concientizando en nuestro proceso actual. ¿Cuántas personas piensan que su propio proceso son esos procesos psicológicos descritos en los libros de psicología? ¿Cuántas personas se desvían hacia esto? Pero es otra cosa lo que está sucediendo ahí. Usted, antes de que todo esto suceda, después de 1975, después de 1988, nosotros sabemos que nosotros tenemos un funcionamiento que puede ser transmutado en cualquier momento. Nuestro cuerpo físico, etérico físico, puede ser redimido de tantas cosas. Las bases y los planos internos están actuando directamente en nuestro proceso. Así que parece que nosotros tendremos que tener un lapso de tiempo, de más abertura, bien explícita para estas cosas, que para el núcleo Sohin y otras áreas de Figueira, para que se puedan expresar más libremente. El otro día, una persona que acostumbra a ver las cosas por dentro preguntó por qué la construcción del núcleo Sohin estaba en un ritmo más lento que las otras construcciones que se han dado aquí en Figueira. Y le fue respondido internamente que estaba faltando conciencia grupal con respecto al núcleo Sohin. Que habían, sí, personas muy conscientes del grupo Sohin, pero que todavía faltaba en el grupo una conciencia grupal con respecto a este asunto. Por eso es que nosotros grupalmente estamos tratando de estas cosas. Porque tiene que haber una conciencia grupal al respecto de ciertas situaciones del trabajo, de Figueira y principalmente del núcleo Sohin. Precisa manifestarse algo grupal, no solo individual, para que aquella nave se pueda expresar más abiertamente. En este momento en la Tierra se está dando un uso y un abuso de experiencias atómicas nucleares. El centro de Iberac y la Lua están tratando de equilibrar todo esto y de evitar que en el planeta exista un desequilibrio generalizado. Tendremos que aprender a colaborar con todo esto, porque no es de forma gratuita ni para nuestro uso personal e individual que se forma una base en la Tierra como la del núcleo Sohin. No se materializa una base en la Tierra solo para nosotros, seres humanos, porque nuestros cuerpos pueden ser elevados para estas bases y puede ser resuelto allá. Aquello tiene una tarea planetaria que abarca ciertas regiones de la Tierra que tienen necesidad de ciertas cosas. Hay que ir visualizando este asunto y ver que nosotros tenemos un proceso grupal de colaboración con la formación del núcleo Sohin. Y se necesita que nuestra conciencia se amplíe un poco esta idea, que extienda esa idea, que no crea que el núcleo Sohin es solo para nosotros, para ser curado, para resolver nuestras cosas. Este individualismo tiene que ser ampliado, tiene que ser resuelto para que aquello pueda realmente surgir, pueda realmente manifestarse dentro de los plazos y de los ciclos determinados. Así que existen cosas que Iberat, que la Luna y otras bases pueden estar organizando para cumplir, y ya deben algunas cosas de estar cumpliendo, pero también existe de nuestra parte como grupo espiritual, como grupo Sohin, existe una parte nuestra en este plano, dentro de este esquema. Y como se ve que aquí las personas tienen canales ya preparados hasta para soñar
y para tener ciertas cosas conscientemente. Y si no tienen este tipo de temperamento y si pueden pasar por las mismas experiencias inconscientemente como aquellos seres preparados, nosotros consideramos entonces este grupo apto para asumir esta tarea. Hay que, quien tenga, si se tiene esto presente, va a cambiar bastante nuestro enfoque y nuestra relación, como las tareas de aquí tienen que ser desarrolladas y para las cuales este centro espiritual fue creado. Tendremos que pedir luz sobre este asunto y tendremos que realmente estar bien presente con todo esto, no preocupados, pero sí con esto presente, ir reconociendo que nosotros somos parte de un plan, que no estamos sobre la tierra para vivir nuestra vida, en la tierra para vivir nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestros nietos. Esto no es nada, eso no es nada hoy. Quien vive solo para eso es un peso para este planeta. Es un peso muerto en este planeta. O sea, quiere decir, el hombre correcto es de ayer. El hombre honesto de ayer es un peso muerto sobre el planeta porque se precisa muchísimo más de nosotros. La situación planetaria, el momento cíclico del planeta, está pidiendo mucho más de todos nosotros. Mucho más de que seamos buenas personas, mucho más de que seamos personas correctas o nada. Eso no es nada. Esas son cosas individuales. Esas son cosas de la familia humana, cosas pequeñas. Se está pidiendo mucho más de nosotros hoy en día. La situación está pidiendo mucho más. Bien, aquí hay una energía presente en este centro espiritual. Aquí hay una energía más o menos de ese calibre, pero se necesita que tengamos una disposición para salir de esto, romper esa cáscara que es nuestra apariencia. Porque nuestra apariencia no quiere decir que solo nuestra apariencia física externa, nuestra apariencia es también ese karma individual, ese karma personal, individual. Eso es una apariencia y eso en cierto punto tiene que ser quebrado. Tenemos que salir de esta situación para una ampliación, un movimiento mayor. Tenemos que dar una respuesta. Es la necesidad de estos tiempos, es la necesidad de esta época. Y no dejar esto solo a cargo de los hermanos del espacio, de las bases, de los centros planetarios, porque con nosotros existe todas las cosas que son correspondientes a este y todas esas cosas que están por hacerse, por ser realizadas y desarrolladas. Nosotros no debemos seguir en esta ilusión de que estamos ocupados. Por ejemplo, yo estoy ocupado, yo aquí no paro. Yo de que levanto hasta tarde estoy ocupado. Estoy cumpliendo tareas. Esto aquí es otro plano. Este no es el plano de las tareas. El plano de las tareas está incluido en eso, ciertamente. Pero esto es otro plano. Así que mientras estamos cumpliendo una tarea, mientras que yo estoy cocinando, haciendo el almuerzo para las 200 personas, esto no es disculpa para no estar haciendo este trabajo, porque cocinar para 200 personas no tiene nada que ver. Mientras está cocinando, mientras usted está plantando, está lavando, usted está haciendo esto está sucediendo. Esto es otro plano, es otro nivel. Esto es una ampliación de nuestra conciencia que va a reflejarse en todo lo que nosotros hacemos y que va a reflejarse en todo lo que sucede aquí. Todo lo que sucede aquí va a tener otra cualidad, va a tener otra vibración, porque en los otros planos de nuestra conciencia ya estamos conectados con eso, estamos vivos para eso.
estamos volcados a eso. Esto nos da la posibilidad de actuar aquí, además de lo normal. Existe estas cosas de no tener tiempo, de no tener espacio, de tener mucho que hacer, de estar muy ocupado. Todo eso es una ilusión, como sabemos por los antiguos libros, porque los libros de Alice Bailey dicen esto en todas las formas. Cuidado con la ilusión de estar ocupado. Cuidado con la ilusión de esto, de lo otro. Todo es ilusión. ¿Dónde está nuestra esencia, nuestra capacidad, todo nuestro potencial? ¿Dónde está? No es nuestra figura de hoy, ni nuestro esquema de hoy, ni nuestra situación de hoy. Es nuestro potencial el que debe estar en nuestra conciencia.